Nuevamente vamos a analizar un poco el conjunto de datos a partir del diagrama de caja, los cuartiles y las otras medidas estadísticas que ya conocemos como la media y la mediana. Para ello pues vamos a hacer uso nuevamente del recurso de GeoGebra, en el que se va a representar gráficamente un conjunto de datos con el que vamos a graficar su frecuencia, su gráfico de barra, su polígono de frecuencia. Vamos a ubicar dónde estaría la media, vamos a identificar dónde estaría la mediana y los cuartiles del conjunto de valores. El recurso que estamos viendo pues va a generar valores aleatorios entre 0 y 15, pero vamos a ir trabajando las ideas que estos datos nos proporcionan. La mayor frecuencia, las frecuencias más bien van a estar en este rango, en estas dos líneas. Ahí, como podemos ver, ya aparecen unos ciertos valores. Es la cantidad de veces que aparece cada dato, es decir, este 1 aparece 2 veces, este 2 3, el 5 aparece 7 veces, y así están cuantificadas las frecuencias de cada uno de sus valores. Pero vamos a ir conociendo primero por parte las cosas que aparecen para poder ubicarnos. En primer lugar, vamos a ubicar los datos. Cada cuadrito representa un valor. Y en este caso vemos que la moda sería 5 porque es el dato que más se repite. Aunque aquí no nos dice de la moda, pero ya hemos hablado de la moda, que es el dato que más se repite, y en este caso pues sería 5. Luego nos dice que estaría la media, un resumen de todas las medidas estadísticas, el diagrama de caja que ya lo vamos a ver, y los controles para poder hacer variaciones o simulaciones variando los parámetros que tenemos acá. En este caso nos presenta 40 datos. Al sumar todos esos valores nos daría 40. Los datos están en relación a la variable. La variable son estos valores. Estos valores son los que toma la variable, los del eje. Digamos eje X. X es la variable, entonces estos son los valores de la variable. Y estas barritas serían las frecuencias, el número de veces que aparece cada dato. Entonces hago estas aclaraciones para que tengamos bien claro todo el procedimiento. Entonces si a partir de aquí yo quiero conocer el resumen de datos, le doy acá en resumen, y el resumen lo que me va a dar son el mínimo, el máximo, el cuartil 1, la mediana, que no está el cuartil 2 porque el cuartil 2 siempre es la mediana, y el cuartil 3. Si vamos al conjunto de datos vamos a ver que es el 0, entonces el 0 sí aparece una vez, un cuadrito, como dijimos, cada cuadrito es un dato de ese valor. 0 aparece una vez, el 1 aparece 2 veces, el 2 3, el 5 7, y así el 11, el 12 hasta el 15 ya no aparece ninguna vez, por eso no tienen cuadro. El cuartil 1 dice que es el valor 3.5. 3.5 no existe, pero se ubica aquí. Aunque no exista, nosotros sí lo vamos a ubicar gráficamente, que es el valor que estaría aquí en medio del 3 y del 4, 3.5. Entonces hasta aquí el conjunto de datos acumularía 25% con estos valores. Si tenemos 40 datos y contamos cuántos son esos datos, tendríamos 1, 2, 3, 4, 4 más 3, 7 más 2, 9 más 1, 10. 10 es 25% de 40, porque 10 entre 40, un cuarto es igual a 0.25. Si multiplicamos 0.25 por 100, nos daría 25%. Entonces 3.5 es el cuartil y acumula este conjunto de datos, y este conjunto de datos representa el 25% del total de datos. La mediana es 5. La mediana es 5
porque hasta aquí acumularíamos el 50%. El 50% serían de 40 datos, 20 datos. Entonces, si contamos 20 datos, aquí ya teníamos 10, más 5, 15, más 7, 22. Pero vamos a contar hasta 20. Si aquí hay 20, aquí hay 15, hasta aquí hay 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hasta aquí, pero este 20 corresponde siempre al 5. Entonces la mediana por eso es 5. Luego, si contamos el cuartil 3, que es 7, hasta aquí acumularíamos el otro 25%, que sumado al 50% que ya teníamos, serían 75%. El 75% de 40 datos son 30 datos. Entonces, si seguimos de donde dejamos, que es en el que nos quedamos, aquí tendríamos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hasta aquí llega el cuartil 3. Y los últimos restantes datos serían los valores que están después del cuartil 3. O sea, estos que están acá serían el 25% a la derecha y estos serían el 75% a la izquierda de 7. El código de colores de estos cuadritos nos dan básicamente los cuartiles, cuántos datos pertenecen al cuartil 1, al cuartil 2 y al cuartil 3. Veamos que aquí estos colores están agrupados para el cuartil 1. El amarillo agrupa los del cuartil 2. Los que están de color un tanto marrón, cuartil 3. Cuartil 3 sumando todos estos valores más estos. Y todos los restantes serían los que están después del cuartil 3. Pero cada uno de esos conjunto de datos por color sería 25%. Esto es 25%. Esto es 25%, estos otros serían el 25% y estos otros el 25%. Si ya comprendimos eso, entonces vamos a identificar el polígono de frecuencia. El polígono sería unir los puntos medios de las barritas. Bueno, en este caso que no es un intervalo, es solamente las puntas de cada frecuencia. La unimos con las restantes y cerramos en un dato que no tiene frecuencia pero que sería inmediato después, y este como es en 0, pues ahí empieza. Ese sería el comportamiento del patrón o la estructura que tendría la distribución de los datos. Si calculamos la media va a estar por aquí, por este entorno, porque vemos que los datos tienen una forma de campana. Sí, no es una campana exactamente porque el polígono vemos que está un poco deforme, pero sí va tomando ese aspecto. Entonces la media va a estar por este entorno. Si la calculamos, aquí no nos la da en el resumen, pero si la calculamos por separado, nos dice que la media es 5.2. Como no aparece 5.2 en los datos, no aparece en un cuadrito, sino que sería un valor que estaría en este valor, aquí en el eje, porque son los valores que toma la variable, están sobre el eje, no están en los cuadritos. Y esta flechita indica que por aquí está la media del conjunto de datos. Nos tira también la desviación típica, que es de la varianza sacar raíz cuadrada, y la varianza ya la hemos calculado en otras ocasiones. Entonces estos datos perfectamente sabemos de dónde salen o cómo se obtienen. Si queremos esto de controles, lo que hace es, como les decía, para simular y hacer variaciones en el conjunto de datos. Por ejemplo, yo lo puedo llegar hasta acá, este otro también, subir o bajar. Y eso, cada vez que varío, vemos cómo también varían aquí las medidas. Entonces eso nos va dando una idea del comportamiento de la distribución. Esto que no tienen, también yo lo puedo variar. Vemos que puedo hacer esto. Este dato
Si lo dejo solo así, sería un valor atípico, porque vemos que está alejado del resto de valores. Igual si yo tengo aquí que no hay datos, así, más o menos, no importa, pero este 0 aparece una vez. Este también sería un dato atípico. Y si yo dibujo la diagrama de caja, esto es algo que antes no habíamos dicho, pero que cuando en un diagrama de caja hay valores que se salen del conjunto normal de datos, que en este caso serían esos de acá, entonces a esos valores se le llaman valores extremos o atípicos, y en un diagrama de caja se representan con un asterisco. Aquí por el programa pues se le ha puesto, la programación de este simulador se le ha puesto una X, pero por lo general un programa como el SPSS nos tira un asterisco acá y aquí y aquí, porque esos son valores atípicos, están fuera del conjunto normal de datos. Si yo sigo haciendo esto, vemos cómo la mediana varía. La mediana en este caso es 5, entonces esta rayita coincide con 5. El cuartil 1 es 4, esta rayita tiene que coincidir con el 4. El cuartil 3 es 7, esta rayita coincide con el 7 acá. Y el mínimo es 2 y el máximo es 10. Pero hay que tener ese cuidado de que nos estamos hablando del mínimo y del máximo del conjunto de datos que tienen un patrón similar, que están más concentrados entre sí, porque este, aunque es más mínimo, pero es un valor extremo, y igual este es un máximo, pero es un valor extremo, entonces los extremos no los vamos a considerar como parte del conjunto normal de datos, entonces se le da un tratamiento diferente, y se consideran entonces en este caso el 2 como mínimo y el 10 como máximo. Bueno, es una cuestión también un poco complicada de estar explicando, porque solo eso requiere un tratamiento muy diferente y más extenso que no se logra abordar en este momento, pero variamos acá solo para que veamos cómo se va comportando el diagrama de caja y las demás medidas estadísticas. Aquí lo podemos hacer a nuestro antojo. Todo es para poder ver cómo varían estos valores. Entonces ahora, a pesar de que hay una gran dispersión en este conjunto, así como lo he dibujado, está centrado en 7.57, esa es la media. Y vemos que los datos van tendiendo a acercarse ahí, pero siempre hay asimetría. Hay bastante dispersión en los datos. Entonces son cosas que se tienen que ir viendo, porque vemos que el diagrama de caja está bien extenso, o sea, desde 0 hasta 15, y aquí no aparecen datos atípicos, entonces la dispersión es bastante. Son cosas que nos va diciendo lo que es la lectura del boxplot, que es este, o diagrama de caja y bigote, la distribución de los datos, las medidas, que en este caso ya sabemos que cómo podemos identificar al mínimo, al cuartil 1, la mediana, cuartil 3, el máximo, la media y la desviación. Son de las estadísticas más importantes que se incluyen a la hora de describir un conjunto de datos. En este caso, como hemos variado, pues hay 64 datos. Si nosotros vamos a jugar y queremos hacer incoherencias, podríamos decirlo así, yo puedo extenderme como yo quiero solo para ver cómo se comportan. Incluso puedo bajar estos aquí sin que se me hagan rojos, porque lo rojo quiere decir que son datos atípicos. Pero he hecho esto para que veamos que lo que va a pasar con la media, como es una propiedad que ya habíamos visto. Si se fijan en la medida que yo voy disminuyendo acá, y este valor que está más grande, o incluso este lo voy a subir más, vemos cómo la media se va acercando hacia estos valores, porque la media habíamos dicho que es sensible a los valores mayores. Si el 15 es el que más se repite,
Entonces los datos se van acercando. Entonces si yo voy disminuyendo acá, vemos cómo la media se va acercando más para acá. Eso lo podemos ir notando ahí. Si yo hago este para acá, vemos, vean, observen la media, esto, cómo se va haciendo para la derecha. Por el contrario, si yo hago esto de aquí, la media, esta flechita que está acá, se va a ir acercando ahora a la izquierda. Entonces vemos, ahí se puede ver cómo va variando. Y voy a bajar este. Si bajo este es lo mismo efecto que subo acá. Este va a irse jalando hacia aquel lado. Lo mismo con esto, lo voy a bajar. Solo para que veamos ese efecto. Y ahí está. Y ustedes pueden ir jugando y haciendo sus propios experimentos para comprender las medidas, cómo se comporta el diagrama de cajas, entender qué es una frecuencia, cuáles son los valores de la variable, y hacer estos ejercicios que dice acá. Si le damos clic en el ejercicio, nos da un tiempo para poder responder lo que nos dice acá. Nos dice que introduzcamos al menos 20 datos de manera que resulte un mínimo de 0, un cuartil de 2, una media de 7, un cuartil de 3, el cuartil 3 de 9 y el máximo de 15. El mínimo y el máximo no tendríamos complicaciones. Aquí ya está el mínimo, el máximo ya está, pero habría que tener 20 datos. Todos estos los bajamos. Ahorita los bajamos. Para poder buscar esto que nos están pidiendo. Podemos bajar incluso más hasta que no haya ninguno. El 0 lo dejamos, el 15 también. Entonces vamos a buscar 20 datos. Dice que el cuartil 1 es 2. El 20% de 20, el 25% de 20 serían 5, porque el 50% es 10. 5 datos es el total de 25%. Entonces tendríamos que, ya tenemos 1, aquí 2, 3, 4, 5. Ahí tenemos 5 datos. Eso es el 25%. Luego queremos una mediana de 7. Entonces la mediana tiene que estar aquí. Y la mediana es igual a cuartil 2. Entonces desde aquí hasta aquí tenemos que acumular otro 25%, que serían 5 datos más. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí llevamos ya el 10%, ya hay 10 datos. Entonces ya estamos en 50%. El otro 25% para el cuartil 3 está entre el 7 y el 9. Entonces, si lo hacemos así, podemos agregar uno más acá. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5. Ahí tenemos otros 5 más, otro 25% más. Y por último, necesitamos 5 datos más para llegar para acumular otro 25%, que sería el último tramo, pero ya tenemos uno acá. Entonces aquí, si yo hago esto, 1, 2, 3, 4, 5, este ya sería el dato final. Ya con esto tenemos 20 datos, que es lo que nos pide. Pero como hemos hecho un análisis retroactivo, es decir, a partir de las medidas hemos llegado al conjunto de datos, muy probablemente nos vamos a equivocar. Pero veamos, digamos donde dice corregir, veamos qué es lo que hemos cumplido y qué no. El mínimo es 0, efectivamente, el máximo sí.
En la mediana hemos cumplido con 7, pero no nos dio un cuartil de 1, sino que un cuartil de 2.5, no nos dio un cuartil de 9, sino que un cuartil 3 de 9.5. Entonces hemos tenido esa leve falla, por eso nos ha salido el ejercicio incorrecto. Bueno, pero la idea es nada más ponerlo en práctica para poder analizar y poder construir mentalmente estas ideas, ¿verdad? Entonces aquí vemos que ya en la corrección que hicimos ya nos dan los colores. Aquí sí tenemos 25%, que son 5 datos. Aquí también, y aquí hay 6 datos. Entonces habría que ver, habría que quizás restar este 0, este 10, quitarlo quizás. Habríamos que quitar este 10 o uno de esos datos para poder obtener las medidas que nos pedían, ¿verdad? Algún juego así es que no hicimos, pero bueno, la idea es esa. Se les anima a que puedan practicar, a hacer exploración de todo lo que aparece en este recurso, y si ya no quieren seguir jugando en esto, pues le damos a volver y ya no está la pantalla inicial para poder hacer nuevos análisis descriptivos que ya habíamos comenzado al inicio.